Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Y nunca cesa de bendecirnos, ¿amén? Aunque a veces nosotros nos cansemos de determinadas situaciones, pero Él nunca se cansa de bendecirnos. De nosotros tampoco, gracias a su amor, ¿verdad? Vamos a entregarle este tiempo para que Él siga perfeccionando su obra en nosotros. Amén, Padre, gracias una vez más, Señor, por este precioso tiempo que nos regalas. Gracias por habernos permitido derramarnos delante de ti, Señor, porque nos hemos despojado de todo peso, Señor, y de todo aquello, Señor, que nos limita, que nos impide muchas veces acercarnos a ti, Señor. Hoy venimos con un corazón, Señor, humillado, reconociendo nuestra necesidad de tu poder y de tu presencia en nuestra vida, Señor. Que aún en medio de nuestra debilidad, tu poder, Señor, se manifieste y se perfeccione, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te entregamos nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que nuestros pensamientos sean sujetos a la mente de Cristo, Padre, y podamos discernir lo que tú tienes para nosotros. Que podamos recibirlo, Señor, asimilarlo. Y, Padre, nos lleve a darte frutos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Fíjese que vemos nosotros, entendemos por medio de la palabra que nuestro Dios, más allá de siempre querer bendecirnos, ¿verdad? Él nos da a escoger, Él nos da libre elección, ¿verdad? Así como nos dio el libre albedrío y se tomaron decisiones, ¿verdad? Y más allá de las decisiones que nosotros podemos tomar, Dios es fiel, amén. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Usted lo sabe, ¿verdad? Lo ha experimentado. Y el Señor, aún a pesar de esos errores que cometemos, aún a pesar de esas decisiones malas que tomamos, Él siempre extiende su misericordia. Él siempre está con sus brazos extendidos sobre nosotros, ¿verdad? Para darnos una oportunidad más, ¿verdad? Para darnos una oportunidad. No sé hasta cuándo lo va a hacer, ¿verdad? Pero Él nos da una nueva oportunidad. Hoy nos da la oportunidad de acercarnos. Y usted sabe que Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que sustituyó el Cordero, el sacrificio de animales, machos cabríos, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ofreció a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Y por medio de ese sacrificio, Él es constituido en sumo sacerdote, en un sacerdocio eterno, ¿verdad? Usted sabe que cuando cambia el sacerdocio, cambia la ley, ¿sí? Y Él vino a instaurar ese sacerdocio, Él vino a instaurar su pacto, ¿verdad? Por cuanto Él es sacerdote de un mejor pacto, ¿sí? Usted sabe eso, ¿verdad? Y entonces, sin más vueltas que darle, vamos a leer en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, que Él hace un pacto mejor. ¿Por qué? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Fíjese el pacto que hace con nosotros. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Amén? Entonces, Él hace un mejor pacto. Él es mediador de un mejor pacto, con mejores promesas, ¿verdad? Pero en ese pacto que Él constituyó para nosotros, recuerde, Él hace un pacto con nosotros. Y Él es fiel. Él jamás lo va a incumplir. Él jamás lo va a dejar de hacer, ¿verdad? De cumplir su parte. Y entonces pone sus leyes en nuestras mentes. ¿Amén? Fíjese que esta versión Castilian dice, bueno, lo mismo que el principio, ¿verdad? Y dice el Señor, mis leyes pondré en su conciencia. Qué impresionante, hermano. Qué impresionante porque nos habla de lo profundo, ¿verdad? Que sus leyes las va a sellar en nuestro ser,
integral, en nuestro interior, en nuestras entrañas, ¿verdad? Y las escribiré en su corazón, pero en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad, en nuestra disposición, ahí va a poner sus leyes. ¿Amén? Vamos a ver si podemos llegar al pensamiento. Entonces yo le puse la batalla final en la mente, parte 2, continuando con lo que el Señor está ministrando en este tiempo, porque es muy importante, hermanos. Es muy importante que nosotros entendamos cómo el Señor quiere que nosotros vivamos, cómo el Señor quiere que para recibir su bendición estemos conectados con Él, estemos enfocados en lo que nos corresponde. Entonces yo lo voy a llevar a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, donde creo que lo leímos el otro día, pero quiero trasladarle otra cosa. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender. Entonces, no las acepta y al no aceptarla, no las puede entender. ¿Verdad? Entonces, ¿usted acepta las leyes de Dios? ¿Acepta las cosas del Espíritu? ¿O dice, esto me suena como que esto se lo sacó de la manga, ¿verdad? Me suena como que esto se lo inventó. Las cosas del Espíritu tenemos que aceptarlas, porque si no las aceptamos, no las vamos a poder entender. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que debemos asimilar la palabra implantada en nuestros corazones. Y uno dice, ¿pero cómo? Si ya está en nuestros corazones. Bueno, pero tenemos que asimilarla, tenemos que recibirla, tenemos que creerla, ¿verdad? Porque se disciernen espiritualmente. Entonces el hombre natural no las va a aceptar, por ende no las va a entender, porque no es espiritual. ¿Amén? Entonces no entienden muchas veces por qué vos sos tan fanático. Y estás acá, todos los días que hay reunión, estás acá. Entonces no lo van a entender. ¿Sí? Porque no, son naturales, no son espirituales. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Entonces el espiritual juzga las cosas, juzga para poder obtener ese entendimiento de parte de Dios. ¿Amén? Pero Él no es juzgado por nadie porque llegamos a ser irreprensibles por medio de Él, ¿verdad? Por medio de su misericordia. Entonces, al hablar ahí de esa mente, en estos pasajes, habla de dianoia. Nosotros hemos estado estudiando froneo y fronema, ¿sí? Pero aquí habla de dianoia. Y fíjese que se refiere a un pensamiento hondo, un pensamiento profundo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos enfocar en el Señor. Dejarnos a Él, ¿verdad? Poner toda nuestra mente en Él. Dice, habla de propiamente la facultad mental o su disposición mental, ¿sí? Por implicación, su ejercicio, habíamos visto, ¿sí?, que era el ejercicio de la mente. Entendimiento, mente, pensamiento. Entonces, el buscarle a Él con todo nuestro ser. Con el predisponernos para buscar, ¿verdad? Cuando uno hace algo que le agrada, cuando alguien busca algo con toda su pasión, con toda su fuerza, con todo su entendimiento, generalmente hasta que no lo consigue no queda tranquilo, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor en Salmo 1:1, bienaventurado el que no anduvo en el consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche, ¿sí? Y dice de él que es su deleite. Y usted sabe cómo sigue, ¿verdad? Qué bendición tiene el deleitarse en la ley de Dios, en meditar en ella de día y de noche, o sea, el pensar en su ley todo el día, porque vamos a ser como árboles plantados junto a las corrientes de agua, ¿verdad? Que da su hoja a su tiempo, su fruto no cae, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque meditamos en la palabra de Dios, porque tenemos toda nuestra disposición, nuestra atención en la ley de Dios. ¿Amén? Y también dice la palabra de Dios
bienaventurado el que no anduvo en las profundidades de Satanás, ¿verdad? Sino más bien el que se deja ir a las profundidades del río de Dios, ¿verdad? El que se mete en el río de Dios para ahí ser transformado. Entonces, vamos a Mateo capítulo 22, versículo 36. Porque aquí está, conforme a ese pensamiento, a ese ejercicio del entendimiento, conforme a esa disposición, ¿verdad? Esa facultad mental, le dicen aquí una pregunta al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Recordemos en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué dice? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero dice: por consiguiente, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro y santo, que es vuestro culto, ¿cómo? Racional. Es vuestro culto con entendimiento. ¿Sí? No venimos acá porque sí, no venimos acá por costumbre, por religión. Venimos con entendimiento, con el entendimiento de que sabemos que no podemos estar lejos de Él, ¿verdad? Que no podemos estar separados de Él. Porque fuera de Él nada somos, nada tiene sentido. Entonces, amarle a Él con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos. Dedicarnos de continuo a Él, meditar de día y de noche. Hermano, pero es difícil. Bueno, hay que tener una disciplina, hay que tener la disposición, hay que querer hacerlo y lo vamos a lograr, ¿verdad? Querer es principio de poder, dicen por ahí. Entonces, necesitamos meditar en la palabra de Dios de día y de noche, ¿sí? Porque esta es la que nos llena. Entonces, aún el apóstol Pablo, cuando habló a su hijo Timoteo, esta es la segunda carta que le escribe, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, y le dice que se tiene que cuidar, ¿verdad? Porque se va a enfrentar a un peligro del tiempo final. Nosotros estamos siendo ministrados acerca de cómo batallar en este tiempo final, cómo poder solventar la batalla final que es en nuestra mente. Y aquí Pablo le dice: porque los hombres en ese tiempo serán amadores de sí mismos. Recuerde, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amar al Señor con todo tu corazón, con todo tu... Amén. Amar al Señor. Y acá dice que los hombres van a ser amadores de sí mismos. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, y van a ser amadores. Pero amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Entonces, hay que cuidarnos, porque si no tenemos bien claro a quién tenemos que amar, podemos cambiar nuestro propósito, podemos cambiar nuestro estado, ¿verdad? Entonces, es interesante que en este tiempo nosotros tenemos una batalla, que es en la mente. Y en esa batalla tenemos que cuidar hacia dónde direccionamos nuestros pensamientos. ¿Amén? Para no caer en este error. Fíjese que, bueno, la definición de hoy, de dianoia, yo se la presenté desde la concordancia Strong, y esta también es dianoia, pero del diccionario Vine, y habla un poquito más allá, fíjese, de un pensar total, de una meditación. ¿No se busca la meditación en este tiempo? ¿No se quiere ministrar un tipo de meditación, reflexión, la facultad del conocimiento? ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué conocimiento se quiere trasladar hoy? Ya lo vamos a ver. De reflexión moral. A ver, pregunto. ¿Existe hoy el énfasis o existe hoy el apoyo
para que la sociedad tenga una constante reflexión moral? Todo lo contrario, ¿verdad? Si no se reflexiona, mejor, porque entonces es más manipulable la sociedad, ¿verdad? Entonces, la facultad renovada por el Espíritu. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Amén. Entonces, acompáñeme a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. Y esto, hermano, me desarmó. Porque Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 dice: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. ¿Amén? El común de las versiones dice, bueno, esta es la versión Reina Valera actualizada, el común de las versiones dice algo así como que debemos ser sobrios para la acción, poner nuestra esperanza, toda nuestra esperanza en la gracia venidera, que será manifestada con la parucía del Señor, ¿verdad? Pero esta me impactó porque dice, con la mente preparada. Y aquí quiero que, no sé si me ayuda a predicar o si me responde. Porque aquí me surge la pregunta, ¿cómo uno prepara su mente? ¿Cómo uno prepara su mente? ¿Cómo preparamos nuestra mente para un examen, por ejemplo? Estudiando, pero la mente. Entonces, ¿cómo nos preparamos? A ver, ¿cómo nosotros nos vemos frente a esa situación que nos vamos a preparar? No sé si me entiende. ¿Sí? Por ejemplo, yo le consultaba, que no vino hoy, nuestro hermano, que es atleta, ¿verdad? ¿Cómo prepara su mente para una maratón? ¿Cómo prepara su mente para un evento magno, tal vez al que no está acostumbrado, tal vez a un evento mayor, tal vez para otras condiciones? Entonces, ¿cómo se prepara? ¿Verdad? Y eso tenemos que nosotros analizarlo, pero traerlo en lo espiritual. ¿Cómo prepararnos para enfrentar algo? ¿Cómo nos estamos preparando para batallar en este tiempo? Usted sabe que está complicado el asunto, ¿verdad? Pero los que estamos en Cristo, los que tenemos al Señor, estamos gozosos, estamos tranquilos, porque no estamos solos. Porque no somos, dice la palabra, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros somos de aquella que sonríe al futuro, somos de aquel pueblo que sabe que estamos en las manos de Dios. Entonces, ¿qué nos puede pasar, hermanos? Pero ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo enfrentamos esa batalla diaria? Recién fui al médico y me dijo que me diagnosticó tal cosa, ¿verdad? ¿Vamos preparados al médico? ¿O vamos con toda la fe puesta ahí en la palabra que me diga, verdad? Yo no digo que, a ver, ¿para qué vamos al médico si vamos a desechar todo lo que nos dice? Pero tenemos que estar preparados en nuestra mente para recibir lo que se nos dice, en este caso, ¿verdad? Porque no siempre nos van a decir lo que nos gusta, ¿sí? No, vaya usted que está a 0 kilómetros. A pesar de sus 57 años, está intacto. Bueno, gloria a Dios. Recibo, hubiera dicho, aunque sea. Es que usted no tiene 57, ya lo sé. Está bien, gloria a Dios, aleluya. Pero preparar nuestra mente para actuar, para la acción, prepararnos, ¿sí? Prepararnos para actuar, prepararnos para como decía, para un estudio médico, prepararnos para enfrentar algo en lo laboral, prepararnos para un nuevo emprendimiento, ¿verdad? Yo voy a emprender esto en el nombre de Jesús y, bueno, si está en la voluntad de Dios, yo sé que me va a ir perfecto, ¿verdad? Pero tengo que estar preparado no es de la noche a la mañana que voy a ser millonario o que voy a prosperar o que mi negocio va a fructificar. Voy a tener que pasar, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo está preparada mi mente para enfrentar? ¿Cómo estamos preparados, hermanos, para recibir las noticias que diariamente recibimos? ¿Estamos preparados para recibir las noticias? Porque si no estamos preparados, lo lógico sería no escucharlas. ¿Verdad? Usted sabe cuando se le acerca a alguien y le dice, ¿escuchaste que? ¿Te enteraste que? No, gracias. ¿Verdad? Lo que le hicieron a esa... O sea, y eso nos hiere muchas veces, eso nos debilita. Entonces, ¿cómo está nuestra mente preparada? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Hacia qué están apuntados? Estamos esperando a ver si ya empezó eso que tenía que empezar ahora, ¿verdad? ¿Hacia qué está puesta nuestra mente? Dale, hermano, que tengo cosas que hacer, apúrate. ¿Está nuestra mente preparada? ¿Sí? ¿Cómo te preparas tú cuando vas a rendir el examen de la licencia de conducir? Ya pido un auto y voy. Algo me va a salir. Bueno, ahí está. De acuerdo a nuestra preparación va a ser nuestra batalla. ¿Amén? Entonces sigamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y aquí les dice, ¿verdad? Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, bueno, le puse las dos ahí, lean la primera, después vamos a leer la segunda. Como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Y esto me goza porque me hace entender que nosotros no venimos solamente acá que vamos al culto a ver que nos den la palabra y bueno, y nos volvemos a casa y ya, todo igual, ¿verdad? No vamos a escuchar un sermón. No venimos a escuchar a alguien que nos haga dormir un rato en otro lugar, ¿verdad? Venimos a que el Señor nos recuerde, a que el Señor abra nuestro entendimiento, a que el Señor aclare nuestros pensamientos, ¿verdad? Y no solamente, como decimos, para lo espiritual, solamente para lo espiritual, porque también tiene consecuencias en lo secular, porque también nosotros, como iglesia de Cristo, debemos impactar la sociedad. Sí, recuerden, no estamos acá para tomarla, no, pero estamos para impartir la palabra del Señor, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Entonces, aquí el Señor nos convoca para abrir nuestro entendimiento, para despertar nuestro sincero entendimiento. Ahora sí, si me acompaña a leer la Biblia al día, en las dos cartas, está hablando de las cartas, ¿sí? En las dos he procurado refrescaros la memoria. ¿Será importante que el Señor nos refresque la memoria? Porque nosotros decimos, no, que ya esto no puedo más, ya de esta no salgo. Y el Señor tiene que venir con su Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu nos recuerda todas las cosas. Dice, ¿no te dije yo que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces viene y nos recuerda, amén. Viene y nos recuerda nuestro propósito, viene y nos recuerda que Él no nos trajo acá para avergonzarnos, que Él nos sacó de la esclavitud para glorificarse, para demostrar al mundo su poder. Amén. Que un pueblo que no era pueblo, Él lo puede hacer pueblo. Que alguien que era lo más vil y menospreciado de este mundo, Él puede escogerlo y transformarlo para avergonzar a los sabios. Amén. Entonces, eso es lo que nos quiere recordar para hacernos memoria con una íntegra. Con una mente intachable. Por eso decía, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque vive en el Espíritu, porque agrada a Dios. Dice la palabra del Señor que el mismo Jesús, ¿verdad? Crecía ante Dios y ante los hombres. Entonces, si nosotros agradamos a Dios, nadie nos va a poder decir nada. Aunque no estén de acuerdo, porque no van a tener fundamento de nuestra conducta. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, para una mente íntegra. Fíjese,
lo que dicen otras versiones. Dios habla hoy. Esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido, con mis consejos, haceros pensar rectamente. ¡Wow! Haceros pensar rectamente. Entonces, ¿meditamos en la palabra de Dios de día y de noche? Vamos a pensar rectamente, vamos a pensar correctamente, ¿sí? Adecuadamente. Pero si estamos pensando en otras cosas, nuestro entendimiento va a ser entenebrecido, va a ser cegado para la acción, para lo espiritual, ¿verdad? Y no vamos a pensar rectamente. Porque dígame usted, cuando nosotros escuchamos algo que sucede en nuestra sociedad, ¿cómo pensamos? ¿Cómo analizamos esa información? ¿Lo hacemos en el espíritu, rectamente, o pensamos como los demás? ¿Verdad? Entonces la Nueva Versión Jerusalén dice, en ambas cartas, con mi exhortación, quiero despertar en vosotros el recto criterio. ¿Amén? ¿Cuántos necesitan que sea despertado ese criterio de parte de Dios? Porque lo que el mundo nos ministra es necedad, lo que el mundo nos ministra es ignorancia, hermanos. Yo me pongo a pensar, a analizar brevemente, y antes tal vez nuestros antecesores no tuvieron la posibilidad de, no sé, de ir a la secundaria o de terminar la secundaria porque no había los recursos. ¿Sí? Pero hoy que tenemos todo servido, muchas veces nos ponen trabas, nos desaniman, desalientan a la sociedad de que se desarrolle, de que se estudie, de abrir su entendimiento, de darle la capacidad, la facultad, como dice la dianoia, ¿verdad? La facultad mental de pensar, de tener un criterio en la vida. O no se encuentra con gente que si le va bien, bien, y si no le va bien, y bueno, acá andamos. Y hay que tirar. Acá. Hay que pasarlas como se puede, no como se quiere. ¿Será que es un criterio correcto? ¿Verdad? Cuanto menos piense la gente, más manipulable es. Entonces, consejo de Pedro, pero yo lo hago mío también y se lo comparto, ¿verdad? Lea la palabra. Lea la palabra y el Señor le va a abrir el entendimiento. Y usted va a poder tener un criterio de decir, no, pero ¿cómo voy a seguir con esto? ¿Cómo voy a seguir aceptando esto si me va a llevar a la destrucción? Si me lleva a... ¿Veo como los animalitos que los llevan de la nariz así con un ganchito? ¿Sí? Entonces, a donde me lleven voy, porque como no razono, creo que todo lo que me dan es gratis y no tiene un precio porque es gratis. ¿Será que porque no tenga un precio va a ser gratis? Bueno, que el Señor le abra el entendimiento. Entonces, 1 Samuel capítulo 25, David dijo a Abigail, y fíjese cómo el Señor a veces, Él por medio de su palabra, nos recuerda, nos trae a memoria las cosas, ¿verdad? Por medio de su palabra nos da un criterio correcto. Pero fíjese qué otra forma usa. Entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Usted se acuerda qué pasó ahí, ¿verdad? Abigail, esposa de Nabal, un hombre áspero, ¿sí? Insensato. Vino el rey. El rey mandó a sus jóvenes, a sus soldados, ¿verdad? Y para que le pidan agua, algo de comer, porque él había hecho lo mismo con el ejército, con los de Nabal, ¿verdad? Y él dijo, ¿quién es David? Yo no sé si es tan rey ese David. Bueno, usted sabe la historia, no se le va a hacer largo. ¿Sí? Pero usted sabe que su esposa, que sí era sabia, era inteligente, fue ante el rey y le suplicó misericordia, ¿verdad?
Entonces David le dijo a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento. Fíjese esa mujer cómo pensaba, ¿verdad? Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Entonces, ¿cuántos varones acá bendicen a sus mujeres? Yo bendigo a aquella mujer que llegó a mi vida. Yo bendigo a aquella mujer amada. Yo te bendigo. Bendita seas tú que el Señor te envió a mi vida para evitar un montón de situaciones. Que así todo que me la envió, cometo muchas barrabasadas, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que Él me la envió a ella. Gracias a Dios que Él nos envió ayudas idóneas. Complementos, hermanos, para evitar que de nuestras manos se derrame sangre. ¿Por qué tan malo eras, hermano? No estoy hablando de lo literal, hermano. Podemos derramar sangre con palabras, con actitudes. Mire, rechazando la autoridad, derramó sangre. Por eso el rey dijo, el rey iba a derramar sangre también para vengarse. Acá lo dijo, ¿verdad? Me has impedido derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Y lo iba a hacer con justa causa. Rechazó al rey, o sea, ¿sí? Entonces, bendito Dios por esas eser que nos estorban el pecado, ¿verdad? Bendito Dios por esa persona que puso a tu lado, sea tu esposa o sea alguien, ¿verdad? No voy a ponerme a nombrar todo porque usted sabe. Cualquier persona que el Señor pone en nuestro camino para evitarnos, para impedirnos, para abrir nuestro entendimiento, para recordarnos, ¿por qué vas a hacer eso? Si sos un hijo de Dios. Y aunque usted le quisiera volar la cabeza, ¿verdad? Pero lo frenó. Cuando se le pasó, aunque sea, dijo, bueno, gracias Señor porque me mandaste esa palabra, ¿verdad? Aunque no le gustó, ¿o no? ¿Sí? Pero le impidió derramar sangre, le impidió hacer actos vergonzosos, cometer pecado. ¿Amén? Amén. Aleluya. Entonces, fíjese esta versión, Nácar columna. Bendita tu sabiduría y bendita tú. Aleluya. Le traje varias versiones porque me impactó, la verdad. Bendita sea tu conducta. Entonces estamos hablando de la batalla en la mente. Estamos hablando de que el Señor nos hace tener un criterio recto. Que el Señor nos aviva, nos ayuda a desarrollar la facultad, la capacidad de pensar correctamente, hermanos. Es que esto me impacta porque cómo nos están bombardeando diariamente para hacernos pensar diferente, para cambiar nuestro propósito. ¿Recuerdan la primera vez que hablamos de la batalla de la mente? El propósito, para desviarnos, para desviar nuestra atención y hacernos ver que sí, que lo que se compran los famosos, que la vida de cómo vive tal, ¿verdad? Que qué hizo tal, que consiguió, mirá cómo le gusta a su familia. ¿A eso nos llamó el Señor? ¿Cómo está mi familia? Tendría que ver yo. ¿Cómo puedo hacer yo para desarrollar para instruir a mi familia en los propósitos de Dios, en los caminos de Dios? ¿Verdad? Entonces, perdón, no terminé de leer esa versión. Y bendita sea tu conducta, bendita seas tú por haberme guardado hoy de la culpa de derramar sangre. A ver, hermanos, creo que lo subrayé, sí. La culpa de derramar sangre. ¿Cuántas veces no cargamos con una culpa? ¿Verdad? Una culpa, tal vez inclusive por algo que no cometimos nosotros, ¿verdad? Pero viene la culpa sobre nosotros, viene la acusación sobre nosotros. ¿Amén? Es que vos no estuviste con ella cuando su último día, entonces, si vos hubieras estado, ¿qué? Ni que seamos Jesús, ¿verdad? Si tú hubieras estado hace 4 días que ya está muerto, hiede ya. Si hubieras estado, Señor. Entonces cargamos con esa culpa, pero hay situaciones que nos libran de esa culpa.
¿Verdad? En el nombre de Jesús yo reprendo toda acusación en tu mente. Reprendo todo pensamiento. Hoy el Señor inclusive recordaba, ¿dónde están los que te acusan? No están, Señor. Bueno, yo tampoco te acuso, dice Él. Amén. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Pero ten esa certeza que yo no te acuso. El Señor no está acá para acusarte. El Señor no te trae acá a su casa para decirte, es que sos un pecador, es que nunca podés hacer las cosas bien. No, Él está para restaurarte. Él está para decirte que en Él eres más que vencedor. Y no es solo el canto que cantamos hoy, ¿verdad? En Él somos más que vencedores, porque nosotros entregamos nuestra vida, porque nosotros creemos en ese sacrificio, en el poder de su sangre sobre nuestras vidas que lava nuestra maldad, que lava nuestros pactos antiguos de sangre, inclusive que hayamos podido hacer, lava nuestra culpa, ¿verdad? Y Él dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el pasado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrán separar de mi amor, que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces no hay culpa, no hay culpa. Pero tenemos que tener ese criterio recto delante de Dios. La versión moderna Prat. Y bendita sea tu discreción. Oh. ¿Cómo está nuestra discreción? ¿Somos discretos nosotros? ¿En nuestros pensamientos, en nuestra conducta? La discreción, la prudencia, ¿verdad? Fíjese la Biblia del pueblo de Dios. Bendito sea tu buen tino. Hay veces que no atinamos una, ¿verdad? Pero bendito sea tu tino, bendito sea tu conducta, bendito sea tu comportamiento, tu discreción, tu prudencia, tu sabiduría, tu inteligencia. Hay muchas versiones que hubiera querido traer todas, ¿verdad? Pero es impresionante cómo el Señor, al acercarnos a Él, hermanos, Él nos sobreabunda, Él nos llena de sabiduría, esa sabiduría que proviene de lo alto, esa sabiduría chogmá, esa sabiduría que no es ni natural, ni animal, ni diabólica, ¿verdad? Es la sabiduría de parte de Dios, es esa sabiduría que hizo todo lo que conocemos, todo lo creado. Amén. Vamos a Isaías capítulo 58. ¿Por qué? Porque nosotros al tener esos pensamientos claros, al tener esa discreción, al tener el propósito específico de parte de Dios, vamos a cumplir lo que Él nos delineó, ¿verdad? Vamos a poder andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que caminemos por ellas. Entonces dice el Señor, clama a alta voz, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y predicad a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces entendemos acá que nuestro propósito aquí en la tierra es alzar la voz, es dar el mensaje. Recordemos lo que leímos el otro día, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir y predicar su palabra. El que cree, sea bautizado, será salvo. Y el que no cree, será condenado. Pero nosotros tenemos que ir y predicar. Alza tu voz como trompeta. No te detengas, dice, no te detengas. Nosotros nos detenemos porque estamos muy cansados, porque es mucha la lucha, ¿verdad? El esfuerzo que hay que hacer, no mucho compromiso, entonces me voy a dar un tiempo de descanso, ¿verdad? No te detengas. ¿Por qué? Porque fíjese, Martín Nieto lo dice de esta forma, clama a voz en grito sin reparo, alza tu voz como corneta. Anuncia a mi pueblo. Anuncia a mi pueblo. Dile a mi pueblo. No, que si yo le digo, siempre palo. Se van a cansar y se van a ir. Anuncia a mi pueblo sus injusticias. Hermanos, injusticias hacemos constantemente ¿o no? Injusticias no solo nos hacen a nosotros, sino que muchas veces nosotros hacemos injusticia. Entonces,
el Señor nos trae acá para decirnos, mira, esto está haciendo mal. Esto no es de mi parte. Esto, acá te saliste, te desviaste, ¿verdad? No, el Señor nos trae acá para anunciarnos, para decirnos las cosas directas, que nos confronte la palabra. Porque si la palabra no nos hace nada, algo está sucediendo. La palabra es como martillo, ¿verdad? La palabra es como espada. ¿Será que hace su obra? Es como espejo, es como... Bueno, usted sabe, ¿sí? Pero tenemos que anunciar. No detenernos, no dejar influenciarnos por lo que nos rodea. Tenemos que anunciar la palabra, hermanos. ¿Qué mejor tiempo este? Que está todo convulsionado, que no hay esperanza, hermanos. Dígame si hay esperanza a su alrededor, en la calle, donde usted se mueve. No, está todo mal, no, es que esto, que lo otro, que no, que acá, que allá, que esto va para peor, que para peor. Y sí, pero si no estás con el Señor, si estás con el Señor, va de gloria en gloria, amén. Aleluya. Entonces, fijémonos, 1 Corintios 14, versículo 8. O bien la trompeta, si la trompeta emite un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, la trompeta dijimos que da un sonido, que da un mensaje, ¿verdad? Si nosotros damos un mensaje confuso, yo le pido al Señor que me permita trasladar adecuadamente, ¿verdad?, los pensamientos que pone en mí. Pero si doy un mensaje confuso, usted va a decir, ¿pero ese sonido de trompeta fue para la batalla o fue para la celebración o fue para la convocatoria? Usted sabe quién da un sonido confuso, ¿verdad? Babilonia. Emite un sonido confuso. Por medio de la confusión quiere guiar a la gente, quiere desviarnos. ¿Amén? Entonces fíjense, ya le puse todos ahí. Si la corneta da un sonido indefinido, ¿qué es indefinido? Que no es claro, que es como las olas del mar, ¿verdad? Un día van para acá, otro día van para allá. Hoy no tengo ganas de servir. Si da un sonido indefinido, ¿quién se pondrá en orden de batalla? ¿Quién quiere estar en orden acá? Amén. Bueno, algunos quieren estar en orden, aleluya. Entonces, necesitamos, para estar en orden, prestar atención, escuchar el mensaje, escuchar y ver la dirección. Bueno, ¿vamos a ir para acá o vamos a ir para allá? ¿O nos vamos a quedar quietos? En orden tenemos que estar. ¿Amén? Pues lo mismo vosotros, Nuevo Testamento de Arca Fernández, pues lo mismo vosotros, si os expresáis en un lenguaje misterioso, en lugar de usar palabras inteligibles, estaréis hablando a las paredes. O sea, porque vamos a trasladar algo que nadie entienda. ¿Sí? Entonces, si nos hacemos los misteriosos, ¿verdad? Si no damos el mensaje claro, hermanos. ¿Sí? Ya me entendió. Así que sigamos. Pues ya me queda poquito. Lucas capítulo 22, versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Para que tu fe no falle. ¿Estás pasando una zaranda? ¿Estás pasando un tiempo de prueba? ¿Estás pasando un tiempo angustiante? Déjame decirte que el Señor está contigo. Déjame decirte que ese inconveniente que tú tienes no es para muerte. Esa situación no es para avergonzarte, no es para dejarte tirado. Es para que tu fe sea más fortalecida, para que crezca, ¿verdad? He rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Ahí está el otro fundamento, ¿verdad? Para que tú pases eso y después puedas ayudar a otros. ¿Amén? ¿O no hicieron eso contigo? Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿verdad? Entonces Él ha rogado para que nuestra fe no falle. Solo tenemos que perseverar un poquito más.
Más aguantar todavía. Un poquito más, un poquito más. Dios sabe hasta cuánto vamos a aguantar. ¿Sí? Él no nos va a dejar tirados. Pero nosotros tenemos que, con nuestra fe, permanecer. Tenemos que demostrar nuestra fe. Dice, muéstrame tu fe y muéstrame tus obras. ¿Sí? Entonces, nuestra fe la vamos a demostrar con nuestra vida, con nuestra forma de vida. ¿Amén? Wow, bueno. Vamos a ver. Vamos ahí. Isaías 55:7. Entonces, cuidado porque estamos en la batalla de la mente, en la batalla final. Y dice el Señor, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre inicuo sus pensamientos, abandónelos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Muchas veces nuestros pensamientos nos juegan en contra. Nuestros pensamientos nos hacen sentir una basura, hermano, ¿o no? ¿Cómo voy a pensar eso? A veces, yo sé que a usted no le ha pasado, pero puede suceder, ¿verdad? Que uno dice, ay, pero este hermano, mirá lo que me hizo. Y viene el hermano después y lo bendice, ¿verdad? Y uno dice, trágame tierra. Señor, no me tomes en cuenta, por favor, esos pensamientos. ¿O no? ¿Verdad? Entonces, abandone el impío su mal camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Que el impío abandone sus caminos y el transgresor abandone sus consejos. ¿Cómo están tus consejos? ¿Cómo están nuestros consejos? ¿A quién pedimos consejos? ¿Qué consejos recibimos? El transgresor abandone sus consejos. ¿Qué le aconsejamos a aquel que nos viene a pedir un consejo? Tal vez nadie nos pide un consejo. Una vez que alguien nos viene a pedir un consejo, le decimos cualquiera, ¿verdad? Que abandone sus caminos y el transgresor abandone sus consejos. Y vuélvanse a Jehová y encontrarás misericordia, porque Él perdonará abundantemente tus pecados. Si nosotros nos volvemos, dice el Señor, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Amén? Entonces, vamos a ver. Mientras mis hermanos pasan, por favor, yo les quiero dejar esto. En Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Yo os digo esto y os insisto en el Señor, yo os insisto en el Señor. No viváis más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿No nos ministran eso diariamente? Que lo que antes nos afectaba, que lo que antes nos compungía, nos quebrantaba, hoy ya lo vemos como algo tan normal que ha enfriado nuestro amor, que nos ha hecho insensibles ante la necesidad. ¿Y no ese es el pecado de Sodoma? En ver que hay gente necesitada al lado y no importarle. Yo tengo. No tengamos esos pensamientos frívolos como los paganos. No viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente. No tienen nada en la mente. No lo digo yo, no me mire así, lo dice ahí. Jerusalén 2001. Vacía la mente, vacío los pensamientos. ¿Y no es lo que ministran en este tiempo? ¿No es lo que quieren con nosotros? Ya no digo con los jóvenes, hermanos, con nosotros, porque al tenernos esclavizados ahí frente a una pantalla, frente a un interruptor, frente a un equipo, todo el día nos tienen embobados, nos tienen cegados, nos consume la vida, hermanos, y nuestros pensamientos vacíos, nuestra mente vacía. No, pero yo, cuando el Señor me pida cuentas ahí de mi mente, de mi cerebro, yo le quiero decir, acá está nuevito, Señor. No nos lo dio para que se lo entreguemos 0 kilómetros. Tenemos que desarrollarnos. No le dio a aquellos que le dio
1 talento, 3 y 5, o 5 y 10. El que no tenía o el que tenía 1, por no desarrollarlo, se le fue quitado. Y la palabra dice, el que tenga poco, cuando yo venga tenga poco, se le va a quitar. Entonces tenemos que desarrollarnos, tenemos que desarrollar nuestros pensamientos, tenemos que desarrollar nuestra mente, tenemos que batallar en nuestra mente, hermanos, para vencer. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Amén. Entonces tenemos que activar, tenemos que ser sobrios para la acción, preparar nuestra mente para actuar. Y quiero ministrarte con esto. Filipenses capítulos 4, 7 viene a ministrar nuestros pensamientos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Dónde quieres que tus pensamientos estén? ¿Dónde quieres habitar en este tiempo? ¿Dónde quieres pasar esta batalla? ¿Quieres pasar esta batalla o quieres quedar ahí? Entonces, yo no sé tú, yo necesito la paz de Dios. Yo necesito esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda mi mente, que guarda mis pensamientos, que guarda mi intención en el Señor. Así que yo te voy a invitar a que puedas pasar aquí si tú quieres recibir esa paz. Esa paz que te libre de tormentos. Esa paz, hermano, que aún cambie toda angustia, toda amargura. No produce amargura lo que vivimos diariamente, pero produce una gloria mayor el acercarnos a nuestro Padre amado. Produce una gloria que sobrepasa todo entendimiento, permanecer en la paz de Dios. Hoy yo vengo ministrando la paz de Dios sobre tu cabeza, en el nombre poderoso de Jesús. Esa paz que el mundo no conoce, esa paz que nadie puede dar sino nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre. En el nombre poderoso de Jesús,